presidida por la doctora Noblea dentro del Sanatorio Tamendi. Yo voy a hablar un poquito más específicamente de los tratamientos actuales para cada subtipo tumoral. Con respecto a lo que implica neoadjuvancia en cáncer de mama HER2 positivo, acá podemos ver ya de larga data los ensayos clínicos NeoSphere y Trifaena, que son de larga data ya, en los cuales se randomizó en 4 ramas y el objetivo primario era evaluar la tasa de respuesta completa patológica a trastuzumab y trastuzumab y pertuzumab, trastuzumab, pertuzumab y docetaxel, docetaxel y pertuzumab y trastuzumab y pertuzumab. Posteriormente se realizaba cirugía y posterior a la cirugía, en el contexto y en el marco de adjuvancia, se utilizaban esquemas que contuvieran antraciclinas y posteriormente trastuzumab por 1 año, que es el estándar de salud. Y lo que se objetivó a través de este ensayo clínico, el NeoSphere, que la asociación de docetaxel a trastuzumab y pertuzumab, es decir, el doble bloqueo anti-HER2, se objetivó mayor tasa de respuesta con este esquema, de un 45% con este triple esquema, por decirlo de alguna manera, versus un 29% con el esquema estándar de taxano y trastuzumab. Lo duplicó en tasa de respuesta completa patológica. Y teniendo en consideración esto que hacía tanto hincapié la doctora Victoria Constanzo en cuanto a presencia de receptores hormonales, también se vio que fue mayor la tasa de respuesta completa patológica en aquellos subgrupos HER2, pero con receptores hormonales negativos. Acá podemos ver en este forest plot que la tasa de respuesta completa patológica fue mayor bajo el subgrupo de la rama experimental en ese contexto, docetaxel asociado a pertuzumab y trastuzumab, y que si bien de los pacientes sin respuesta completa patológica con el esquema, con el bloqueo dual y el docetaxel, el 16% tuvo una recaída luego de 5 años, versus el 12% que tenía respuesta completa patológica. Es decir, que aún teniendo respuesta completa patológica, no es un subrogante de sobrevida libre de enfermedad. Aquí podemos ver el esquema del Trifaena, que también se randomizaron en 3 subtipos de esquemas quimioterápicos. Primariamente 3 ciclos utilizando antraciclinas, seguidos de docetaxel con el doble bloqueo, versus primero el uso de antraciclinas y después la asociación de docetaxel, pertuzumab y trastuzumab, y la tercera rama, docetaxel asociado a carboplatino y pertuzumab y trastuzumab. Seguido de esto, cirugía y luego completar trastuzumab por 1 año. El objetivo primario fue evaluar seguridad, pero el objetivo secundario fue evaluar tasa de respuesta completa patológica, y a través de este ensayo clínico podemos ver que con los 3 esquemas, pero con la utilización del doble bloqueo, se evidencia casi la misma tasa de respuesta completa patológica. Teniendo en consideración los resultados de estos 2 ensayos clínicos, el NeoSphere y el Trifaena, se estableció que pertuzumab y trastuzumab es el estándar actual de tratamiento en neoadjuvancia en cáncer de mama HER2 positivo, teniendo la aprobación por FDA ya en el año 2013. Y aquí podemos ver la correlación entre el Trifaena y el NeoSphere, y podemos ver las tasas de respuesta completa patológica que difieren mínimamente según el esquema utilizado, pero que son ampliamente mejores cuando se usa el doble bloqueo. Haciendo mención y un poco repasando lo que dijo Vicky previamente, acá tenemos el metaanálisis, el CT-Neo Breast Cancer, que analizó 2 ensayos clínicos dentro del contexto de neoadjuvancia, reclutando casi 12.000 pacientes, que demostró que la presencia de enfermedad residual en tejido mamario y o axilar disminuye tanto la sobrevida libre de enfermedad, esto se da en un 52%, y la sobrevida global un 64%, dato no menor. Acá podemos ver a través de esta slide
cómo fue increyendo y los diferentes ensayos clínicos con los diferentes combinaciones y agentes quimioterápicos. Lo voy a pasar rápido esta slide. Y como conclusiones, ¿qué hacemos nosotros en la unidad funcional de mastología del Sanatorio Tamendi? Bueno, hoy en día nuestra estándar en cuanto a tratamiento para el subtipo HER2 positivo es la utilización de antraciclinas y luego de taxanos con el bloqueo dual anti-HER2. Y el fundamento de por qué lo utilizamos es obviamente lo objetivado a través de los distintos ensayos clínicos, que fue la mayor tasa de respuesta completa patológica asociado a sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Pasamos ahora a hablar de neoadjuvancia en cáncer de mama triple negativo. Y algunos datos a tener en consideración, como para hacer un refresh de la patología, es que el cáncer de mama triple negativo, estadio 1 a 3, representa en la actualidad un 10% de los nuevos cánceres diagnosticados, que son tumores altamente agresivos y se suelen presentar en mujeres a edades más jóvenes. Si bien son tumores altamente agresivos, también por otra parte son tumores muy quimiosensibles. Y acá podemos ver la publicación en el New England Journal of Medicine del ensayo clínico Keynote 522, que demostró el beneficio de la adición de inmunoterapia en este subgrupo de pacientes. Acá podemos ver el diseño del ensayo, que fue un ensayo clínico fase 3, intervencional, randomizado, doble ciego, en el cual debía tomarse previamente muestra para evaluar el estatus de PDL1 de la biopsia tisular, y se randomizaron pacientes T1C N1N2 o T2AT4 N0N2. La randomización fue de tipo 2-1, con un N bastante importante, más de 1000 pacientes, a un esquema neoadjuvante que estaba compuesto por carboplatino y paclitaxel, ciclo 1 a 4, seguido de antraciclina y ciclofosfamida, con la asociación de pembrolizumab a la dosis estándar de 200 miligramos endovenoso cada 3 semanas, este es el brazo experimental, versus la rama control, carboplatino y paclitaxel, asociado luego a antraciclinas y ciclofosfamida y placebo. Posteriormente se realizaba la cirugía y se continuaba un tratamiento adyuvante hasta 9 ciclos de pembrolizumab versus placebo. El objetivo primario del estudio fue evaluar la tasa de respuesta completa patológica y la sobrevida libre de enfermedad en toda la población con intención a tratar, y el objetivo secundario, tasa de respuesta completa patológica y sobrevida libre de enfermedad, pero en aquellas pacientes que tenían expresión de PDL1. También la sobrevida global. A ver. Bien, aquí podemos ver las características demográficas de las pacientes randomizadas, y sí lo que se puede objetivar que fue mayor el número de pacientes reclutadas con PDL1 positiva de un 83, entre un 80 y un 83% versus un 16-17% negativo. Y lo que podemos ver en esta diapositiva es que se logró una mayor tasa de respuesta completa patológica de 65% casi versus 51%, con una diferencia a favor de la adición de pembrolizumab de un 13%, y lo que podemos ver en la curva de Kaplan-Meier es que a un seguimiento a 3 años se encuentran libres de enfermedad un 84.5 versus un 76.8% de las pacientes, algo que no había sido previsto ni vislumbrado previamente a este ensayo clínico. Aquí podemos ver las diferencias entre la utilización y la adición de pembrolizumab al esquema quimioterápico, y vemos que fue positiva para todos los subgrupos de estratificación. Acá podemos ver los eventos a 3 años y podemos ver que la adición de pembrolizumab fue superior en aquellos pacientes incluso PDL1 negativos, con sobrevidas a 3 años entre 10 y 14%. Dato no menor teniendo en cuenta que este subgrupo de pacientes tiene muy pobre pronóstico.
En cuanto a análisis exploratorios que se realizaron en este último congreso al cual asistió la doctora Cristina Noblía, se evaluó el tiempo a la cirugía, el tipo de cirugía que se realizaba y el estatus nodal previo y posterior a la cirugía. Y se vio que la adición de pembrolizumab a quimioterapia versus placebo y quimioterapia no generaba ningún tipo de alteración ni se cambiaba la estrategia quirúrgica inicial. Tampoco en cuanto a la mediana del tiempo del tratamiento a la cirugía. Sí, lo que es llamativo e interesante es el cambio del estatus nodal evaluado luego con la pieza operatoria. Podemos ver que hubo respuesta completa nodal en un 76% de las pacientes versus un 69%. Dato no menor y dato a hacer en consideración, ya que el estatus nodal es un factor predictivo de recaída a corto plazo. Como conclusiones de este ensayo clínico podemos decir que la tasa de respuesta completa patológica en la población con intención a tratar fue mayor, de 64 versus 51%, generando una diferencia estadísticamente significativa de un 13%, que también se objetivó tasa de respuesta completa patológica aún mayor, independientemente del estatus de PDL1, siendo mayor, como era de esperarse, en aquellas pacientes con subtipo triple negativo, pero PDL1 positivo, y que la sobrevida libre de enfermedad a 18 meses fue 91.3 versus 85.3%. En cuanto al perfil de seguridad, fue el consistente con el conocido de la molécula, y si bien hubo más efectos adversos grado 3 y 4, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Y con respecto a este ensayo clínico, se encuentran ongoing análisis de biomarcadores moleculares que sean más predictores de respuesta. Pasamos ahora al otro ensayo clínico que trae el advenimiento de la inmunoterapia en neoadjuvancia en cáncer de mama subtipo triple negativo, el Impassion 031, que fue presentado en ESMO del año 2020. Este ensayo es un ensayo fase 3, en el cual se reclutaron más de 300 pacientes, T2 a T4, N0, N3 no metastásicas, que se randomizaron y se realizaron la randomización de tipo 1:1 a la rama experimental, con la adición de atezolizumab a la dosis de 840 miligramos endovenoso cada 2 semanas, asociado a nab-paclitaxel, 125 miligramos metro cuadrado endovenoso semanal, y luego continuar con atezolizumab en la misma dosis asociado a antraciclina y ciclofosfamida, versus el mismo esquema con placebo. Posteriormente se realizaba la cirugía y luego se continuaba dentro del contexto de adyuvancia con atezolizumab. Como objetivos primarios, tasa de respuesta completa patológica en la población con intención a tratar y también en aquellas pacientes con PDL1 positivo. Lo que podemos ver es que las características demográficas de la población están balanceadas, y lo que se objetivó con la adición de atezolizumab fue también una mayor tasa de respuesta completa patológica en toda la población con intención a tratar, siendo de 57 versus 41%, con un 16.5% a favor de esta adición. Y acá podemos ver que en aquellas pacientes con PDL1 positivo aún aumenta un poco más la tasa de respuesta completa patológica, siendo la diferencia de 19.5%. Y aquí podemos ver que según los factores de estratificación inicial y el análisis de subgrupo, el beneficio se da para todos los subgrupos. En cuanto a sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, si bien la data es inmadura, hay una tendencia que mostraría que hay un beneficio en estos endpoints con el agregado de atezolizumab. Se esperan estos resultados para ESMO Breast, que comienza ahora el 12 de mayo. Con respecto a los efectos adversos más frecuentes, la realidad es que son los eventos inmunomediados los que más importan, pero no son de relevancia. ¿Y qué podemos decir como conclusión del Impassion 031? Que la adición de atezolizumab a quimioterapia
resultó en un aumento estadísticamente y clínicamente relevante, generando una diferencia de un 16.5% en tasa de respuesta completa patológica versus placebo, que el beneficio fue evidenciado independientemente del estatus de PDL1 y en todos los subgrupos de estratificación, que a pesar de que la data de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global es inmadura, impresiona ver una tendencia que favorece y que tiene en consideración el beneficio en tasa de respuesta completa patológica, y que el perfil de seguridad de atezolizumab asociado a quimioterapia, los eventos adversos reportados son similares y los mayormente asociados según el agente quimioterápico. Por lo cual, este sería también uno de los esquemas que podríamos tener en mente a la hora de pensar en una paciente con cáncer de mama subtipo triple negativo y el advenimiento de inmunoterapia. Tenemos tanto pembrolizumab como atezolizumab. Como conclusiones, en nuestro servicio utilizamos el esquema de antraciclinas a dosis densa, seguido de paclitaxel semanal, y actualmente estamos implementando inmunoterapia. Ahora pasamos a neoadjuvancia en cáncer de mama, receptores hormonales positivos. Creo que es el subgrupo que más controversia nos genera. Teniendo en consideración el ensayo clínico Responder Trial y basados en el score de riesgo entre 1 y 25 en mujeres premenopáusicas, y con 1 a 3 ganglios positivos, lo que se objetivó es que el beneficio de la quimioterapia demuestra un beneficio que es modesto, que el score de recurrencia en mujeres premenopáusicas no permite establecer quiénes son aquellas pacientes que se beneficiarían de un tratamiento con quimioterapia. ¿Y cómo podemos identificar a las pacientes con receptores hormonales que se beneficiarían de tratamiento quimioterápico? Bueno, hay que evaluarlas y tratarlas previamente, discutirlas en un equipo multidisciplinario. Y aquí tenemos un esquema de neoadjuvancia para mujeres con receptores hormonales positivos. Es un estudio clínico fase 2, randomizado tipo 1:1, abierto, en el cual se realizaba 3 meses de tratamiento y se evaluó la realización de terapia neoadjuvante con quimioterapia versus neoadjuvancia con endocrinoterapia. Y se utilizaba dentro de lo que es endocrinoterapia, anastrozol versus examestane. El endpoint primario, la tasa de respuesta clínica a través de palpación. Y acá se puede objetivar que tienen iguales tasas de respuesta, tanto la endocrinoterapia como la quimioterapia, en cuanto a respuesta clínica a través de palpación, que era el objetivo primario. En cuanto a los objetivos secundarios, bueno, se objetivó las mismas tasas de respuesta a través de mamografía, de ecografía y la posibilidad de poder desarrollar luego una cirugía conservadora, por lo cual en pacientes con altos niveles de expresión de receptores hormonales podemos ver que la respuesta completa patológica con hormonoterapia es de un 70 versus un 60% y permite realizar cirugía conservadora en un 43 versus un 24%, por lo cual estos datos favorecen el tratamiento hormonal dentro del contexto neoadjuvante. Siguiendo un poco con los datos de ensayos clínicos en endocrinoterapia en adjuvancia, podemos ver la utilización de letrozol a través del ensayo clínico P024, en el cual se randomizó al tratamiento durante 4 meses con letrozol, 2.5 miligramos día, versus tamoxifeno, 20 miligramos día, y luego se realizaba la cirugía. ¿Quiénes eran randomizadas? Bueno, pacientes con receptores hormonales positivos mayores al 10%, inoperables o inelegibles para cirugía conservadora, o que su tamaño tumoral mínimo hubiera sido mayor o igual a 3 centímetros. Debían ser elegibles teniendo en consideración todos estos requisitos. Y lo que se objetivó con este ensayo clínico fue una tasa de respuesta objetiva del 55%, versus 36%, y de cirugía conservadora de un 45 versus 35%, y este ensayo es el ensayo que demostró superioridad de
la hormonoterapia y de los inhibidores de aromatasa sobre el tratamiento con tamoxifeno dentro de lo que es el contexto de neoadjuvancia. Otros ensayos clínicos con anastrozol son el IMPACT Trial y el PROACT Trial, y aquí podemos ver que en el IMPACT Trial se randomizó al tratamiento con anastrozol versus tamoxifeno versus la combinación de ambos, y posteriormente a un tratamiento durante 3 meses, cirugía. La medición clínica se realizaba con escalímetro, ecografía y biopsia para evaluar el estatus, el valor de Ki67 al inicio, a las 2, a las 6 y a las 12 semanas posteriores al inicio de tratamiento. Y los objetivos primarios eran a las 2 semanas evaluar la disminución del Ki67 y a las 12 semanas evaluar la respuesta clínica. Y lo que se vio es que la respuesta clínica, la verdad es que fue de similar implicancia con los diferentes agentes, pero sí lo que se objetivó es una mayor tasa de respuesta completa, perdón, de cirugía conservadora en aquellas pacientes en las cuales se había utilizado el anastrozol, siendo esta la tasa de cirugías conservadoras de un 46%, versus 22% para tamoxifeno, versus 26% para la combinación. El PROACT Trial, que evaluó Arimidex comparado con tamoxifeno, y acá podemos ver que la medición de tasa de respuesta objetiva, tanto por ecografía como por escalímetro, y la posibilidad de llevar a una paciente a cirugía que inicialmente era inoperable, tanto como la posibilidad de una cirugía conservadora, fue mayor para aquellas pacientes bajo tratamiento con anastrozol. Y una pregunta que nos podemos hacer es si existen equivalencias en el tratamiento con los distintos inhibidores de aromatasa. Bueno, el ensayo clínico ACOSOC Z1031 comparó, este es un estudio de fase 2, letrozol, anastrozol y examestane dentro del contexto de neoadjuvancia, pero en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama estadio 2 y 3, con alta expresión de receptores hormonales de estrógenos, y lo que se vio, el endpoint primario era tasa de respuesta objetiva, y se realizaba biopsia y muestra de sangre en el momento basal y durante la cirugía, y lo que se objetivó fue mayor tasa de respuesta clínica con letrozol. Y la diferencia entre letrozol y anastrozol no fue estadísticamente significativa. Con relación a los resultados quirúrgicos, con los inhibidores de aromatasas, el 51% de las candidatas a mastectomía previo al tratamiento se les pudo realizar finalmente una cirugía conservadora, y al 83% de las consideradas marginales para una cirugía conservadora se logró una conservación exitosa. No se observaron diferencias en los tratamientos en cuanto al valor basal de Ki67 ni variación del Ki67 después del tratamiento. Los 3 grupos de tratamiento tuvieron efectos biológicamente equivalentes. Y ahora bien, ¿realizaríamos biopsia para medir Ki67 y cuándo? Bueno, aquí podemos ver que la realización estándar se realiza a la semana 2 y a la semana 12 de iniciado un tratamiento con endocrinoterapia en contexto de neoadjuvancia, y se ve que se objetiva una reducción en el Ki67, en el porcentaje de Ki67, mayor con anastrozol versus tamoxifeno. Y acá podemos ver la variación porcentual de la media de Ki67 con cada tratamiento, viendo que con anastrozol disminuye un 78%, con examestano un 81.2% y con letrozol 87.1%. Ahora bien, ya sabemos la importancia del tratamiento, de un tratamiento con endocrinoterapia en pacientes. Bueno, hay que ver el subgrupo de pacientes que ahora lo vamos a discutir, pero serían pacientes posmenopáusicas quizás. Sería el subgrupo que mayor valor tiene la realización de un tratamiento neoadjuvante con hormonoterapia. Pero ¿cuál es el tiempo prudencial para realizarlo? Bueno, se vio que se hizo una randomización a realizar letrozol por 4 meses versus 8 meses versus un año, y podemos objetivar
que a mayor tiempo de tratamiento se contempla mayor tasa de respuesta global. Y en cuanto a los factores a largo plazo de la terapia endocrina neoadyuvante, el PEPI score, que es el riesgo de recurrencia según la evaluación posoperatoria de la pieza quirúrgica. ¿Y qué se tiene en consideración con el PEPI score? Bueno, el tamaño tumoral, el estatus nodal, el nivel de Ki67 y el porcentaje de expresión en el ALR score de los receptores de estrógeno. Y con esto podemos ver que según el PEPI score podemos calcular el riesgo de recaída y el riesgo de muerte por cáncer de mama. A mayor score, obviamente mayor riesgo de recaída y mayor riesgo de muerte. Como conclusiones, en cuanto a endocrinoterapia, podemos decir que estudios recientes en mujeres posmenopáusicas muestran que la terapia endocrina neoadyuvante logra respuestas similares o superiores a la quimioterapia en tumores con receptores de estrógeno positivos altamente expresores, sin la toxicidad derivada de esta última. Que el tratamiento preoperatorio con inhibidores de aromatasa favorece la cirugía conservadora en este subgrupo de cáncer de mama, que los inhibidores de aromatasa están disponibles y son clínica y biológicamente equivalente, y en tumores luminales la respuesta completa patológica es un evento infrecuente y que no está correlacionado fuertemente con la evolución a largo plazo, sino es un factor pronóstico como en cáncer de mama HER2 positivo o triple negativo. En tumores luminales, la tasa de respuesta con este subtipo de tratamiento varía entre un 40 y un 60%, es lenta y no existe un tiempo estándar definido aún como óptimo de tratamiento. Las tasas de respuesta completa anatomopatológica son bajas, con independencia de la modalidad de tratamiento que utilicemos, lo que sugiere que han de considerarse otros objetivos principales, como por ejemplo el biomarcador de proliferación Ki67. Y también que las concentraciones de Ki67 tras el tratamiento neoadyuvante son más pronósticas que la medición basal. Y al finalizar el tratamiento neoadyuvante, la medición del Ki67 predice la respuesta endocrina y aquellas pacientes que en la pieza quirúrgica presenten un Ki67 mayor o igual al 10%, a las 2 o 4 semanas indica pobre respuesta al tratamiento endocrino. Muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido.